Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos un equipo integrado por un servidor, Ebrahim Aguirre Ernesto y mi compañero Castro Juárez Ará. En esta ocasión vamos a abordar qué son los introyectos y cómo lidiar con ellos. Aquí está la presente tabla de contenido en la cual vamos a dar a conocer la estructura de la presentación. En primer lugar, ¿qué es un introyecto? Nosotros vamos a brindar una definición abstracta y también el por qué es importante conocer sobre este tema. En el segundo lugar, vamos a dar a conocer la tipificación que hay respecto a este tópico, así como sus definiciones de cada tipo de introyecto. En el paso 3, vamos a explicar cómo actúa un introyecto, vamos a profundizar en el proceso desde su emergencia hasta su diluir. En cuarto lugar, tenemos un método de trabajo que nos va a permitir tratar con aquellos introyectos que tienen un carácter negativo. Asimismo, en el paso 5 vamos a dar a conocer aquel procedimiento que se tiene que llevar a cabo para poder conseguir fortalecer introyectos de carácter positivo. Introyecto es igual a creencia. Como a manera de introducción, vamos a especificar que todo el contenido que vamos a ver en esta presentación está en el libro escrito por Norman Schwab, un psicoanalista, llamado Peleando con el Tigre, Trabajo con Introyectos. En este libro el autor nos explica, nos expone todo el contenido que ya vimos y un poquito de sus precedentes. Vamos a empezar por definir qué es un introyecto. Como ya lo dijo mi compañera, un introyecto es igual a una creencia, principalmente una creencia externa. El sujeto va a adquirir esta creencia y la va a internalizar. Cuenta con tres características específicas. La primera siendo que viene del ambiente externo, por eso la va a internalizar el sujeto, no es propia. La segunda es que va a venir con una carga afectiva que puede ser positiva o negativa, y la tercera es que se va a volver parte de la forma en la que el sujeto piensa. Esas son las tres características con las que tiene que contar un introyecto. Siguiente, por favor. Ahora, hay tres principales razones por las cuales es importante conocer un introyecto. La primera es que va a mejorar nuestra comprensión de nosotros mismos, de los demás, también va a mejorar nuestras relaciones interpersonales, identificar nuestros patrones de pensamiento, tanto los que adquirimos desde pequeños como los actuales, y pues sobre todo ayudarnos a trabajar con la terapia, ¿no? Nos ayuda a comprender nuestras experiencias de la vida temprana y relaciones interpersonales. Son razones importantes por las cuales deberíamos conocer un introyecto. Con respecto al tercer objetivo, que consiste en mejorar la comprensión por nosotros mismos, tiene que ver con incrementar la conciencia que tenemos con respecto a nuestro ser. Un personaje muy famoso, un filósofo bastante influyente de una época pasada, que es Nietzsche, decía que un sufrimiento es un sufrimiento hasta que se tiene una idea clara y precisa sobre el mismo. Por eso es importante este paso. Ahora sí vamos a entrar en detalle de lo que es la esquematización de los introyectos. En primer lugar, no está de más retroalimentar con respecto a qué es un introyecto como tal. Un introyecto, como ya lo había mencionado también mi compañero, es una creencia que proviene del ambiente externo, que tiene una cierta carga afectiva y que además puede impedir o inhibir el contacto, dependiendo de las dos clasificaciones derivadas de este primer concepto. Ya dijimos específicamente qué es un introyecto. Ahora hacemos zoom en el esquema, en este pequeño diagrama, pequeño entre comillas. Ya dijimos, los introyectos son buenos o malos, pero esto no significa, positivos o negativos, pero no por eso significa que sean buenos o malos, sino que más bien viene de la naturaleza, del carácter con el cual se integra este introyecto. Positivo o negativo por el aspecto de si va a promover o inhibir, promover o inhibir el contacto hacia el mundo externo. Positivo, que es su función, ¿no? Promover el contacto, tiene como función aumentarlo. Y negativo, inhibirlo, es decir, pararlo, frenarlo. Estos suelen ser un poquito más difíciles de eliminar, ya que suelen venir cargados con una carga afectiva, valga la redundancia, negativa muy fuerte, ya sea el odio, el rencor, miedo, tristeza, etc.
Ahora, todo introyecto, sea positivo o negativo, empieza por ser no asimilado. Un introyecto, es decir, puede ser negativo, positivo, no asimilado y a su vez asimilado. Lo vemos un poquito abajo. ¿Qué significa no asimilado? Pues simplemente que el sujeto todavía no lo hace parte del self, es decir, que todavía no se da cuenta, no asimila e interfiere con su contacto. Para eso tiene que pasar a ser asimilado. Un introyecto asimilado ya es incorporado al concepto del self, es decir, del yo mismo, y pues bueno, se tiene que aceptar esa verdad del introyecto. El self es el equivalente al yo freudiano. Ahora tenemos presente una jerarquización. Esto representa el sistema de proyección, proyección. En primer lugar tenemos el nivel de introyectos de socialización. Son los más cercanos al espectro de lo cotidiano, cómo se relaciona la persona, por ejemplo. De ahí tenemos los introyectos resultantes, que estos son introyectos medios, porque en el otro extremo están los introyectos nucleares. Esos introyectos nucleares son como los pilares por los cuales o mediante los cuales se rigen las personas para actuar en el día a día. Ahora sí, pasando a los introyectos resultantes, estos pueden surgir a partir de estos dos extremos que estamos viendo ahorita en pantalla, de los introyectos de socialización o de los introyectos nucleares, que como ya dije son los pilares para la persona. Ahora, profundizando en cómo actúa un introyecto, vamos a dar a conocer 3 etapas mediante las cuales toma acción este proceso. Tenemos el proceso de emergencia de los introyectos. Después tenemos el introyecto que pasa de no asimilado a asimilado. Y los 3 niveles del sistema de introyección del ser, que es como el que yo expresé en la diapositiva anterior, que tiene que ver con el sistema proyección, introyección, proyección. El proceso de emergencia sucede primero como un estado de reposo. La persona no se da cuenta de absolutamente nada, ni de las características o síntomas físicos, mucho menos de los síntomas a nivel mental. De ahí tenemos ya cuando la persona empieza a sentir una cierta agitación, aunque la conciencia con respecto a los síntomas que presenta no es tan clara todavía. Tiene recuerdos no muy nítidos, no sabe cómo discernir un recuerdo u otro, son muy vagos. El darse cuenta de la sensación interna es como de los primeros pasos más cercanos a poder realmente tratar con lupa este problema. El darse cuenta de la sensación interna es como las sensaciones a nivel físico, como la ansiedad, la falta de aire, la sudoración de las manos. Hay personas que sienten hormigueos en distintas partes del cuerpo. Ese es un ejemplo de un darse cuenta de la sensación interna. Ahora, a partir de aquí surge una pequeña clasificación dentro de este proceso, que es la fase del darse cuenta. Profundizaremos más adelante en pero bueno, esta es la primera parte, ¿no? Dentro de este proceso de emergencia es la primera parte. El primer darse cuenta. El siguiente darse cuenta es sobre la intensidad del albedo. Vamos, si es lo gradual, qué tan fuerte vaya, rápido, si llega lento o rápido. El siguiente darse cuenta es cómo interfiere con el contacto, es decir, si es muy destructor. Recuerden que esto es relacionado con un introyecto negativo, es decir, que va a inhibir el contacto con el exterior. Entonces, si es muy destructor o si se involucran sentimientos y recuerdos, etc. Y el último darse cuenta es darse cuenta de por cuánto tiempo se interrumpe el contacto, ¿no? Sencillo, si se resuelve fácil y rápido, o si me alejo por mucho tiempo indefinido. Sí. Ahora, dentro del ejemplo de un introyecto pasando de ser no asimilado a asimilado, también ocuparemos un ejemplo de un introyecto negativo. En este caso, un niño pequeño. Su contexto es sencillo, ¿no? Sus padres critican la mayoría de las cosas. Este es como el estado cero, ¿no? Acá abajo está el sistema de proyección del que hablábamos. Y ya cuando iniciamos con este proceso, supongamos que el niño se cae, el niño se volverá ansioso y empieza a tropezarse mucho, ¿no? Entonces el principio de este introyecto negativo que se llama, bueno, que los padres le dirán, eres torpe. Como los padres le incriminan todo, la mayoría de las cosas le van a empezar a decir, es que te caes muy seguido, eres torpe, estás tonto, ponte las pilas, hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya vemos que se hace presente para pasar a la siguiente fase, o mejor dicho, la siguiente fase del ejemplo. Si el niño se cae
cae otra vez, se cae seguido, se va a volver más ansioso y va a empezar a aceptar esos mensajes negativos. El torpe comienza a pensar en la creencia y aceptarla. Cada vez se va haciendo un poquito más grueso el introyecto para ya después, pues en la escuela, asimilarlo. Y bueno, los niños ya lo van a molestar, él va a actuar como torpe y sobre todo va a comenzar a creer que él verdaderamente es torpe. ¿Por qué? Porque él cree que ya tiene las pruebas de que él verdaderamente es torpe. ¿Por qué? Porque sus padres se lo estuvieron diciendo a cada rato y porque se caía. Entonces, en este caso ya es un introyecto negativo asimilado. Las claves de la asimilación, tenemos una cierta simbología, esta es proporcionada principalmente por Norman Shaw. Tenemos la A para denominar a los introyectos que tienen el carácter asimilado, la N para los no asimilados, y estos a su vez pueden tener un carácter positivo o negativo que están señalados con los símbolos de las operaciones básicas de aritmética. También, bueno, siento más énfasis sobre esta parte del sistema de introyectos, proyecciones del ser. Tenemos aquí, como ya habíamos comentado, el nivel más superficial de todos o el más alto del eslabón, que es la de los introyectos de socialización. De ahí tenemos en el otro extremo los pilares, como ya había mencionado, en eso consisten los introyectos nucleares. Como rango medio tenemos a los introyectos resultantes, que como una retroalimentación, estos surgen a partir de los introyectos de socialización o bien pueden surgir desde los introyectos nucleares. Las relaciones entre cada uno de estos introyectos no es muy clara en el esquema del autor, pero lo que sí hay que saber es que la relación que haya entre cada uno de estos niveles de esta jerarquía va a depender del criterio del terapeuta. Ahora sí, la metodología para trabajar con introyectos negativos. Primero es el darse cuenta. El darse cuenta consiste en ver que algo no va bien en tu interior y que está interfiriendo con el contacto que tienes con el mundo exterior. El contacto es la manera en la que socializas, no sé, por ejemplo, hay personas que no pueden ser muy afectivas en los campos o en el terreno de lo relacional, interpersonal. Es un claro ejemplo de una creencia interfiriendo con el contacto, pero también lo puede propiciar, como por ejemplo una persona, una mujer o un hombre puede creer que es atractivo. Entonces esto le va a dar ventajas en el aspecto de las relaciones con el sexo opuesto o con el mismo sexo o con cualquier otra persona. El introyecto ajeno. Es imprescindible reconocer que ese introyecto o creencia proviene del ambiente externo y es la tarea del terapeuta de cierta forma hacer consciente a la persona o al paciente de que ese introyecto o creencia no le pertenece, sino que se lo dijeron y lo reforzaron ambientalmente. En el tercer paso tenemos experimentar el introyecto. Y esto considera experimentar todo el proceso desde su emergencia, como ya habíamos comentado, hasta su diluvión. De ahí tenemos el proceso de enmarcar. Esto consiste prácticamente en ver cuáles son los orígenes por los cuales se generaron esas creencias. Por eso es que nos vamos a servir de una técnica que se llama mapa de creencias, en el que las personas van a poner cuáles fueron las posibles fuentes que desencadenaron esas creencias de tipo limitante o positivo. Diluir en proyectos, esa es la parte más complicada, de las más complicadas de este proceso terapéutico, porque a veces las personas se percatan muy bien de la emergencia del proyecto cuando inician, por eso me refiero con emergencia, pero su diluir ahí tienen problemas porque les hace falta la asesoría del terapeuta. Sin embargo, en el paso posterior vamos a ver que estas personas tienen que saber diluir el introyecto por sí mismo. En recordar, se hace un seguimiento del proceso de delimitar el introyecto o la creencia negativa, como que darle la intensidad a nivel emocional y cognitivo. De ahí tenemos el paso 7, que esa es como la gama de técnicas que se pueden utilizar cuando se presenta un ataque de introyecto. Estas son como la parte práctica que puede utilizar el paciente para debilitar el poder de la creencia negativa. Disminuir el poder. Esto consiste prácticamente en ignorar la creencia negativa y lo que provoca,
Es como por ejemplo cuando estás meditando, te tienes que concentrar únicamente de manera exclusiva en la respiración y no haces caso al demás o al resto de material cognitivo o a las sensaciones físicas, te concentras solamente en una. Por ejemplo, en la inhalación, en la exhalación, en el aire frío que entra por tus fosas nasales y cuando lo exhalas, el aire caliente. Es más o menos eso, como ignorar, al momento de ignorar algo le quitas el peso emocional que tiene. En el 9 es integrar, que es como el objetivo principal de la teoría de la Gestalt, que es el integrar todo lo que se ha visto en el proceso terapéutico para que el paciente sea lo suficientemente consciente como para aplicar cada una de las técnicas y pues trabajar con otros proyectos de carácter, ya sea de carácter, más que nada de carácter negativo. Se explora el cómo y el por qué ha funcionado. Por lo tanto, como ya les había comentado, es posible que el paciente pueda pasar a trabajar con otros proyectos. Lo que no se recomienda es que en terapia trabajes dos creencias al mismo tiempo. Se tiene que trabajar como uno por uno para poder sanar de raíz el sufrimiento. Un introyecto a la vez, compañeros. Esta exposición es un poquito más orientada hacia la terapia, es decir, nosotros como psicólogos, pero pues eso no quita el hecho de que nosotros podamos empezar a identificar nuestros introyectos. Dentro del trabajo, tanto positivos, negativos, si se dan cuenta, no es cíclico, es decir, una vez llegando al último paso, que en este caso es 8, en el anterior era 9, no se vuelve a empezar. Si acaso se puede volver a empezar, pero con otro introyecto. Una vez que ya se llegó al último paso, que es integrar, ya lo dijo mi compañero, es el propósito de la terapia gestal, se tiene que empezar con otro, es decir, que tiene que haber un buen cierre. El primer paso para trabajar con los proyectos positivos, como ya les dije, es un poquito más pues trabajo del terapeuta, es establecer un contrato entre el terapeuta y el paciente, en el que en este contrato se estipula pues que se va a ayudar a construir esos introyectos positivos. Ustedes dirán, ¿cómo que terapia con introyectos positivos? Con los negativos los queremos eliminar, pero con los positivos queremos fortalecerlos o crearlos, perdón. El segundo paso es evaluar lo que existe. Aquí es donde el terapeuta evalúa las condiciones del paciente. Tiene que empezar a realizar su mapa de creencias, empezar a ver cómo actúa, cómo piensa. Siguiente, por favor. El tercer paso, ahí sí es donde identifica esas creencias positivas, características positivas que tiene el paciente y se las tiene que empezar a decir. Simplemente es eso, ¿no? Siguiente. En el cuarto paso, aquí se amplía un poquito el campo, es decir, que ya no se va a trabajar únicamente con la relación terapeuta-paciente, se va a empezar a trabajar un poquito más con el contexto del paciente, ¿no? Como es fortalecer su círculo de amigos y su confianza en sí mismo. El siguiente. Para pasar al quinto, aquí ya partimos desde el hecho de que, como hace dos pasos, el terapeuta le empieza a decir al paciente esas características positivas que tiene. Entonces, en este quinto paso, tiene que pasar de escuchar a ver. El paciente ya no solamente escuchará las características positivas que se las dice el terapeuta, sino que las podrá ver por sí mismo, para después pasar al siguiente paso, que es pasar de ver a sentir. Una vez que ya las ve, tiene que sentirlas, como lo dice. Simplemente eso, ¿no? Si mi terapeuta me dijo, es que tú eres muy atractivo, y yo no me creía que soy atractivo, ahora tengo que empezar a verlo y después sentirlo. ¿Sabes qué? Sí soy atractivo, sí soy agradable, sí soy entusiasta. Ahora tiene que convertir ese sentimiento en creencia, pasar de sentir a creer, ¿no? Una vez que ya la sabe identificar, vamos a pasar al siguiente, que es integrar todo el proceso, ¿no? Una vez que ya sabe ver, escuchar, sentir y sobre todo identificar sus propias creencias, es el paso donde se tiene que integrar. Aquí ya es pues chamba del paciente, ya se acaba un poquito el proceso con el terapeuta y ya empieza el paciente aquí en este punto ya debe ser capaz de identificar sus propios introyectos positivos, pero esto no quiere decir que no vaya a necesitar terapia en algún momento futuro. Y eso sería todo con los introyectos positivos, y por ende con nuestra exposición vamos a esta referencia, como ya les dijimos, es otro libro. Todo viene en este libro, que es la obra de Norman Chubb, Soñando con el Tigre, el trabajo de los introyectos. ¿Algo más que agregar? Nada más.
Pues muchas gracias por escucharnos. Vamos a pasar